Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Cuba se desarrolla en un nuevo escenario, caracterizado por las reformas económicas e institucionales, al introducir prácticas de gestión descentralizada municipal y una nueva política de empleo que abre mayores espacios a la iniciativa privada. Padí está presente en la provincia de Cienfuegos y en Cuba, porque Cienfuegos es de las provincias iniciales, es pionera en ese sentido, desde el 2016. Efectivamente, en ese momento se seleccionan solo 4 provincias: Pinar del Río, Cienfuegos, Holguín y Artemisa. Las razones que pueden justificar que Cienfuegos haya estado en ese pequeño grupo, que iba a ser, por supuesto, el área de experimentación, las provincias donde se iba a hacer este laboratorio, tienen que ver con que Cienfuegos tiene grupo de desarrollo local, incluso tuvo un programa que antecede a Padí llamado PDHL, desde por lo menos el 2006. Entonces la existencia de ese grupo, que de alguna manera se había ido consolidando, era una razón que justificaba que se tomara como una de las provincias donde se iba a hacer el polígono de prueba, ¿no? Y yo creo que es una de las razones. Un grupo adjunto al gobierno, de una manera estable, coordinado por la misma persona, que aún hoy, 15 años más tarde, se mantiene. Eran determinadas razones que podrían avalar la presencia de nosotros en Padí, y de mucho nos ha servido. A este particular dedicamos nuestro encuentro de hoy, con una mirada hacia la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial, conocida por sus siglas como PADIT, y el impacto que tiene en el fomento agropecuario de la provincia de Cienfuegos. La Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial, PADIT, es un programa elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en conjunto con el gobierno cubano, que tiene como objetivos impulsar procesos de descentralización, fortalecimiento de capacidades locales y territoriales para la planificación, gestión del desarrollo y articulación multinivel. Busca poner de centro a los gobiernos territoriales, como provincias y municipios, en la gestión, articulación, inducción y facilitación de los procesos de desarrollo sostenible en sus respectivos marcos jurisdiccionales. Padí es sobre todo un acompañamiento a los gobiernos territoriales para que puedan asumir lo que en definitiva ya todos sabemos que ocurrió, que es, digamos, una carga bastante importante de tareas que se han ido descentralizando hacia los territorios, de manera que estos ocupen el lugar y el protagonismo que se espera con la actualización del modelo. Pero obviamente a un gobierno que se acostumbró durante un periodo de tiempo bastante prolongado a obedecer las indicaciones que siempre venían del nivel que les quedaba jerárquicamente superior, a ese gobierno tú no le podías pedir que de golpe y porrazo se convirtiera en un gobierno con autonomía, con capacidad descentralizada. Y esa es la función principal de Padí: acompañar a esos gobiernos para que crezcan, para que haya un crecimiento que les permita asumir esas tareas que antes otra entidad superior a ellos se las daba ya, como decimos en buen cubano, masticaditas. Y ahora había que hacer ahí una evolución importante, y ya no lo recibes todo masticado ni con orientaciones claras y precisas, sino que tú tienes que empezar a decidir con discernimiento propio qué es lo que conviene y lo que no conviene en tu territorio. Esa es la razón principal. Ahora Padí eso lo estructura en determinadas líneas de trabajo, pero yo te he dado cuál es la esencia de Padí. Padí acompaña a los gobiernos territoriales en ese desarrollo de capacidades para asumir las tareas que se le da ahora descentralizadamente y que constituyen la autonomía del territorio. En línea es el programa económico de Perlavisión. De conformidad con las prioridades nacionales, PADIT tiene bien establecidas sus estrategias y Cienfuegos cuenta con un trabajo definido desde hace varios años. Son muchos los aciertos, los avances que Padí podría acreditar. Después, en el momento que sea conveniente, podemos referirnos a eso. Aunque nosotros no podemos dar una versión idílica de este proceso, porque el cambio es de naturaleza cultural. Y lo que se construye culturalmente se tiene que renovar también culturalmente, y eso lleva plazos de tiempo. Eso no puede ocurrir por decreto, no puede ocurrir porque se decida administrativamente que mañana ya vamos a funcionar del nuevo modo, porque esos procesos no ocurren así. Esos procesos sociales llevan
incluso momentos de regreso. No todo el movimiento es linealmente y no todo es progresivo, no todo es éxito, no todo es movimiento hacia adelante. Incluso en algunos casos hay retroceso. No es idílico el proceso, pero sin embargo es mucho lo que se consigue y estaríamos hablando sobre ese tema en el momento que lo considere oportuno. Se elabora y con resultados en objetivos propuestos como fomentar el aumento de la producción agrícola sostenible a partir de las probadas potencialidades de un territorio, los recursos disponibles y la introducción de tecnologías limpias a favor de la producción y de la comunidad. Una asignatura obligatoria en esta especie de currículo, ¿no? El trabajo en el desarrollo agrícola. En primer lugar, porque la estructura productiva de la provincia es de base agropecuaria. Si no actúas ahí, estarías bastante desenfocado o podrías solo actuar digamos, en la cabecera provincial. Y eso no sería conveniente, porque la provincia, a lo largo de toda su historia, en periodo colonia, el periodo república y el periodo revolución no es una excepción, ha tenido un acusado monocentrismo, es decir, los mayores grados de desarrollo se concentran en el municipio cabecera. Y aquí tú podrías actuar, digamos, con proyectos de desarrollo local en la esfera industrial, pero estarías acentuando esa herencia histórica del monocentrismo. Por lo tanto, a Padí le interesó mucho sí trabajar en la cabecera, es un objetivo importante de Padí, pero también trabajar en otros municipios. Y ahí la estructura económico-productiva que te encuentras es netamente agropecuaria. Entonces hubo que, por una necesidad, que trabajar en el desarrollo agrícola. Ahora, en el desarrollo agrícola nosotros también tuvimos que seleccionar cuál era el punto exacto donde Padí podía ser útil y podía ser aportador. Obviamente nosotros no estamos trabajando en el momento de la producción primaria, independientemente de que no somos ajenos a eso y que propugnamos porque esa zona de la producción primaria también se haga con criterios más contemporáneos, de mayor modernidad, digamos. Nosotros nos instalamos en cómo esa producción primaria podría recibir un añadido de valor. Y nos instalamos sobre todo en capacidades productivas e industriales, no hay que temerle la palabra, a escala micro. Por eso tú oyes que ya en el argot de trabajo es muy extendido el tema mini industria. ¿Qué cosa es una mini industria? Una capacidad de esa escala micro, por la cantidad de toneladas, por la cantidad de trabajadores que puede involucrar, que coge esa producción primaria y le hace un proceso de añadido valor. Para nosotros eso es una ecuación de desarrollo. Es decir, donde no haya procesos de añadido de valor, no habría un segmento más de desarrollo de esa comarca, de esa localidad que se le incorpore. Y tenemos muchos casos que son demostrativos de esto que te estamos hablando, en el que, digamos, la producción primaria del plátano puede estar en el entorno de unos 2 millones de pesos. Pero sin embargo pones una mini industria allí que haga el famoso tostón de plátano y eso ya hace crecer los valores a 5 millones. Así que lo multiplica por 2 puntos tanto. Y ahí estás produciendo desarrollo. Y otros desarrollos que van a estar, vamos a decir, trenzados con ese desarrollo primario básico que es el desarrollo económico productivo. Que esta es otra característica que Padí ha estado trabajando. El desarrollo económico productivo, no con un carácter economicista y de espalda a otro grupo de variables, donde están lo social. Cuando hablamos de desarrollo local, se deduce una comunidad de intereses que redundan en la mejora continua de la calidad de vida de los participantes en el proyecto. El desarrollo que quiere la provincia es integral, es para todo el territorio, pero tiene que tener como núcleo duro la producción de riqueza social. Y en ese, digamos, emprendimiento, saber hablar otros factores que tienen que ver con el acceso de la mujer a los puestos de trabajo, con que no se nos creen grupos vulnerables que queden excluidos, no haya ningún bolsón de exclusión, que se tenga en cuenta lo ambiental como una prioridad, y en ese sentido entrarían las fuentes renovables, pero todo eso, que yo creo que es lo que nosotros tenemos que insistir, que marca este momento del socialismo cubano, y es que la asignatura principal tiene que ser la económica. Tenga en cuenta que la agricultura cubana adopta medidas que estimularán mayores producciones y por ende nos encaminamos hacia la soberanía alimentaria. Yo creo que Padí ha validado un conjunto de herramientas
que marcan muy claramente que justamente el camino seleccionado es el camino. Ese camino de la autonomía, ese camino de la descentralización, permite que los territorios, que antes, tenemos que decirlo, estuvieron muy relegados en todos los sentidos, puedan ahora ser una voz, y no una voz cualquiera, sino una voz solista, digamos, una voz original y una voz protagónica en cuáles son los rumbos que debe coger el desarrollo y ajustarlo un poco más al contexto, incluso a las peculiaridades socioculturales del lugar y a los intereses de los ciudadanos. Esa es la forma de gobierno que la Constitución define como la principal y más importante, la que más cerca está del ciudadano, la que resuelve o debe resolver la mayor cantidad de problemas que tiene la gente en su existencia cotidiana. Esa forma hay que priorizarla. Padilla ha llegado explicando que si un municipio no tiene estrategia de desarrollo, ese municipio no podría llegar a ser lo que queremos y no podría darle respuesta a los ciudadanos en el mismo sentido que lo queremos. Claro, para usar la palabra que acabas de usar, la estrategia no es nada concreto, la estrategia más bien es una abstracción y la gente no come estrategia. Pero sin embargo, si el municipio no pone en funcionamiento ese pensamiento que le permita definir cuáles son sus prioridades, después no habrá lo otro. Por ejemplo, no habrá proyecto, y eso sí es algo concreto, porque el proyecto ya te produce bienes o servicios. Y esos bienes y servicios sí impactan en la calidad de vida de la gente. Entonces, una cosa importante que ha logrado Padí es hacer notar socialmente la importancia de que para que un municipio sea autónomo, tiene que tener un pensar con cabeza propia. Y un pensar con cabeza propia se traduce que tiene que tener una estrategia de desarrollo, elaborada con la sociedad local, no solamente con las personas que están en el gobierno, sino con los ciudadanos. Y esas estrategias tienen toda una metodología que se ensayó por parte de Padí y hoy es una norma para cualquier municipio cubano, porque según se fueron encontrando hallazgos en esta plataforma de experimentación que no deja de ser Padí, eso se fue socializando y se fue generalizando y se fue convirtiendo en norma, y en muchos casos en norma legal, norma de fuerza legal, es decir, que ya constituye un deber funcional de los gobiernos locales. Ahí está el tema de las estrategias y cómo dentro de las estrategias el desarrollo económico productivo, la base económico productiva del municipio es prioridad. Dentro de esa base la producción de alimentos. Y como ya te he explicado, dentro de la producción de alimentos entonces necesariamente entra la esfera agropecuaria, porque es la característica histórica que tienen los municipios cienfuegueros, que su base económica está sustentada sobre la caña de azúcar, sobre los cultivos varios, sobre el desarrollo ganadero, y ese es un nicho que desde un primer momento Padilla encontró para ser útil, que fue la palabra que te usé ahorita, ¿no? Para ser útil, para poder poner emprendimientos que sean demostrativos y que después se puedan generalizar. Padilla no pretende ser él todo el desarrollo, sino poner sobre la mesa experiencia que tenga buenas prácticas, que tengan buena replicabilidad, para que después eso ya se convierta en una práctica, en una línea de trabajo, en un acierto. Y si bien nos referimos al fomento agrícola, el impulso a las producciones y mejores condiciones financieras para una organización, también es evidente la repercusión social de los proyectos, por la importancia que reviste contar con recursos humanos dispuestos a asumir nuevos retos. Alguna persona nos podría preguntar, ¿Padilla está propugnando un cambio del modelo productivo? Y habría que decir que sí, aunque eso no signifique una manía de grandeza. Pero evidentemente, el modelo productivo anterior pudo estar montado sobre la existencia de grandes industrias, tipo combinado lácteo de Escambray en Cumanayagua, y sin embargo Padilla ha escogido otro modelo, que es pequeñas industrias, más distribuidas geoespacialmente, pero más cerca de donde se produce la producción primaria de la cual te hablé ahorita. De manera tal que el costo en el del famoso kilómetro cero, el costo en transportación de los productos primarios para ser transformados en la industria, se reduzca y otros beneficios más. En eso Padilla ha trabajado mucho, sobre todo en la producción de alimentos, otro tanto queremos hacer en la producción local de materiales de construcción y otro tanto queremos hacer también con el desarrollo turístico de la provincia. Primero, hablando de este último, no mantenerlo
concentrado solo en las grandes cadenas o las organizaciones de encuadre nacional, sino también haya un tipo de turismo local sostenible que sea gestionado por las autoridades del gobierno y su institucionalidad pública en cada nivel. Sí estamos cambiando el modelo productivo y se acerca más a esto, que no aquella, que alguna persona no sin razón llama aquella gigantomanía, de tener un cárnico uno solo en Palmira, un lácteo uno solo en Cumanayagua, sino ir a una mejor distribución geoespacial de esas capacidades. Y el camino escogido por Padí, que se está validando, hay que decir que sí se está validando en la práctica, está siendo muy útil, porque entonces está el efecto que tiene ese pequeño emprendimiento en la comarquita donde él está enclavado, porque eso allí es fuente de empleo, eso allí también es soberanía alimentaria, eso allí es gente que está más remunerada, eso allí es que hay jóvenes que de lo contrario emigrarían desde el campo hacia la ciudad. Esto es una tendencia mundial, pero que en Cuba es muy aguda, jóvenes que se pueden quedar trabajando allí. Es decir, tú no le vas a decir a los jóvenes, ven, regresen al campo o mantente en el campo y le vas a mostrar una guataca. Sin embargo, le muestras una mini industria donde la gente trabaja con batas blancas en unas condiciones óptimas y puedes crear ese otro efecto benéfico. Pero además esa mini industria tiene también una vocación por el cuidado del medio ambiente, tiene que tener una etiqueta y una competitividad en sus productos. Y cuando tú vienes a ver, el lugar donde tú pones la mini industria irradia distintos, digamos, efectos de desarrollo hacia esa comunidad, que tú no lo lograrías si haces la concentración de todas esas pequeñas capacidades en una sola, en un rincón de la provincia. Eso le interesa mucho a Padí, porque Padí está empeñado en desatar procesos de desarrollo. No importa que sea en escala micro, porque en realidad, cuando tú en una escala micro, como esta llamada mini industria, haces ese emprendimiento, las transformaciones que hacia el orden social puedes provocar son de escala macro, son de mayor escala, son de mayor repercusión. Y eso es una, digamos, una vocación muy particular que tiene Padí. Hagamos una breve pausa y de regreso continuamos con el tema que nos ocupa. Señalado en este día algunas de las importantísimas funciones que desempeña el Ministerio del Interior y que justifican el reconocimiento y el agradecimiento de nuestro pueblo. Pero estas tareas no las podría realizar ningún organismo sino en estrecha vinculación con las masas. ¿Qué es lo que hace eficiente nuestro Ministerio del Interior? ¿Qué es lo que lo hace capaz de grandes éxitos? La vinculación con las masas. Pero ¿qué es lo que hace posible estas tareas de la seguridad del Estado y del orden interior si no es la revolución? Si no es nuestra revolución socialista. El Sistema de Comercio Interior amplía sus opciones de comercio electrónico a través de la aplicación En Zona. Puede descargar esta aplicación en su propia página web, en Apecalis o el canal de Telegram de Cuba Debate. Una vez registrado y con su cuenta bancaria o tarjeta magnética validada, ya está listo para efectuar el pago en tiendas, bodegas y unidades gastronómicas que cuentan con esta facilidad.
Solo debe escanear el código QR, escribir el valor a pagar, aceptar el pago e introducir su contraseña. El uso de esta plataforma en la red minorista evita el empleo de efectivo y aminora las colas. Además de ofrecer bonificaciones al cliente desde el 4 hasta el 8%, según lo dictaminado por los bancos. Cuba informatiza. Estamos de vuelta y reiteramos el concepto de alcanzar la soberanía alimentaria con la integración de las ciencias y la capacidad de los recursos humanos para alcanzar los conocimientos necesarios en el uso de las nuevas tecnologías o modernos conceptos de gestión probados en el resto del mundo. Cambian la forma de producción y cambia la forma de hacer gobierno. El gobierno ahora tiene que ser mucho más participativo. Cuando tú le preguntas a una persona que te explique rápidamente qué cosa es gobernanza, una labor donde el gobierno no dirige, desconectado de los intereses de los ciudadanos, e incluso le da participación al ciudadano de que se está diseñando la idea. Y efectivamente ese ciudadano que ahora está, digamos, en esa mini industria, en ese emprendimiento, sabe que 1% de las utilidades de ese proyecto se tributa a la municipalidad. Y cuando la municipalidad reúne los aportes que le hagan 3, 4, 5 proyectos, está logrando fondos propios, fondos autónomos, para reiniciar otro ciclo, otros proyectos de desarrollo local. Entonces no es el mismo ciudadano el que es un beneficiario pasivo de las políticas educacionales, culturales, etcétera, etcétera, del desarrollo social, a un ciudadano que sabe que con su trabajo produce aportes que van al municipio y eso genera unos procesos descentralizados, porque ese no es un presupuesto que tenemos que esperar a que la nación lo asigne, es un presupuesto producido por sus propios ciudadanos en la escala del territorio. Y eso recoloca muchas cosas, recoloca lo productivo, por donde empezamos, pero recoloca también el sentido de pertenencia, recoloca el papel del ciudadano en el proyecto social que estamos construyendo. La propia estrategia económico-social para un desarrollo sostenible en Cuba plantea que resulta imprescindible para la recuperación económica y el enfrentamiento organizado a una situación prolongada de crisis mundial, disponer de una herramienta que contenga las líneas fundamentales en las que debe concentrarse el trabajo. Padilla acaba de efectuar ahora su Secretaría Técnica, que es un órgano de dirección que de manera virtual, por cierto, y ahí se apuntan muchos resultados positivos, que es lo que me permite asegurarte que Padí, a lo mejor no podemos asegurar categóricamente que está en el mejor momento, pero sí está en un momento de mucha creatividad, de expansión, incluso de institucionalización de muchos procesos, y ahora se está planteando un nuevo contenido también. Quisiera decirte que Padilla ha descubierto, para usar la palabra que usamos ahorita, que si en eso que hacemos no hay al menos algún grado de innovación y comenzamos a hacer más de lo mismo y comenzamos a replicar los caminos trillados, en ese sentido Padí considera que no tendría nada que aportar y ahí estarían dándose las condiciones para su autoextinción. Pero ¿qué ha descubierto Padí? Lo contrario, que hay que ir a procesos cada vez más innovadores, porque tú vas a la provincia de Cienfuegos y de un municipio para otro, estás asistiendo a un cambio de tradiciones, de identidad, de contexto, y cuando tú estás haciendo un emprendimiento en Cumanayagua, a lo mejor no tiene que ser exactamente el que tú harías en Abreu, por esto que te acabo de decir. Y por lo tanto, en el caso de que Cumanayagua fuera el primero, cuando Abreu va a intervenir tiene que ser innovador, no puede hacer una respuesta copiada y calcada de lo mismo que hizo. Y acuérdate que había mucha costumbre entre nosotros de traer las cosas por los pelos e implantarlas aquí sin necesidad de preguntarnos cómo esa aplicación tiene que ser creadora. Ahora se podría decir innovadora además. Tiene que ser innovadora. Eso lo ha descubierto Padí. Y ahora, por ejemplo, en medio de una coyuntura tan desfavorable, donde no vamos a obviar lo del bloqueo que está presente y haciendo mucho daño, está el tema de la pandemia. Y la pandemia ha puesto a la sociedad cubana y a toda su estructura, a todos sus grupos sociales en situación de máximo estrés. El máximo estrés también está en lo alimentario. Entonces Padí, rápidamente, gracias a la colaboración de los socios externos, en este caso hay que mencionar, porque es uno de los más destacados, y se merecen todo el crédito, porque es un gran aliado externo, COSUDE, la Agencia Suiza de Cooperación y Desarrollo, ha librado unos paquetes financieros adicionales para poner emprendimientos que rápidamente nos estén dando resultados en la producción de alimentos. Y ahí Padilla está definiendo aquí si fue una fase 3, que sería en Gidema,
lo que la gente conoce mucho por glucosa. En Cienfuegos, la plataforma articulada para el desarrollo integral territorial, conocida por sus siglas como PADIT, cumple con los objetivos propuestos y avanza en sus metas por un desarrollo sostenible, incentiva la competitividad, garantiza la utilización eficiente de los recursos materiales y financieros, el ahorro, el incremento de la eficiencia y la motivación por el trabajo. Acerca de sus resultados, planes para un futuro que es hoy, hablaremos en un próximo encuentro. En el 6º Congreso ya Raúl planteó, el general de Ejército planteó, que teníamos un modelo muy centralizado y que teníamos que ir a un proceso ordenado de descentralización. Ahí se potenció mucho el municipio como una unidad, la célula fundamental del desarrollo del país. Mientras, usted puede interactuar con nuestro programa mediante la aplicación del canal o la dirección electrónica que aparece en pantalla. Y recuerde, solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo.